Cuando uno llega a esta edad, lo primero que se da cuenta es de que tiene que hacer una reflexión sobre méritos y culpas, ¿no? Es el título de mi última obra de teatro, en donde lo que se trata es de explicar la increíble capacidad que tiene el ser para no afrontar los problemas que tiene. Y cómo a veces por ignorancia, a veces por debilidad, a veces por cobardía, a veces por temor, no lo hacemos. Y la verdad es que estamos viviendo una época en ese aspecto fascinante, y para un grupo como el de Talentia, pues yo creo que os va a dar trabajo para una cantidad de tiempo infinita, porque yo creo que no puede haber, intelectualmente hablando, una época más fascinante, justamente porque es muy difícil. Hay un acrónimo inglés que es VUCA, que ya se escucha continuamente, en donde la V vale para volatilidad, la U for uncertainty, incertidumbre, la C for complexity y la A por ambiguity. Y eso es en el mundo al que vivimos. Y entonces en ese mundo lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Y lo primero que te dicen, sobre todo en el mundo anglosajón, que es el único mundo que entiende este tipo de temas, es que por de pronto renuncia al dogmatismo. Renuncia al dogmatismo, no pasa nada. Segundo, pierda el amor absoluto por la verdad, es decir, se puede vivir perfectamente en la duda. Y no hay que vivir con una verdad exacta, se puede vivir con una verdad parcial. Y que eso es como una especie de lección que en el mundo latino tenemos que asumir permanentemente, porque lo que nos falta siempre en el mundo latino, a pesar de los ejemplos maravillosos que hemos visto y que seguiremos viendo en el curso de este tipo de reuniones de Talentia, en donde hay en efecto un cúmulo de talentos tremendos, pero lo que nos falta es la movilidad y el dinamismo de la sociedad. No movemos el trasero. La edad media en la que los hijos se van de las casas de los padres ahora es de 28 años y medio. En Estados Unidos, un niño de 18 años le enseñan la puerta y le dicen, y dice el pobre, es que tengo un poco de gripe. Dice, bueno, pues con la gripe te vas. Y no al propio Estado, para que no haya ningún tipo de red familiar, sino para que te vayas a otro Estado en donde nadie te conozca, ¿no? Pues en España es maravilloso que cuando alguien te conoce dice, tú eres entonces, estás relacionado. Es decir, nos encanta el estar grupificándonos permanentemente, ¿no? Tenemos además muy poca mente global. El mundo latino se cree que vive en el mundo mejor de los posibles y todo el mundo cree que su país es una maravilla, lo cual es verdad, es decir, que duda tiene que España es el mejor país del mundo, eso nadie lo puede dudar, ¿no? Lo único malo es que los demás países también se lo creen, están equivocados, pero se lo creen absolutamente igual que nosotros, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo en estos momentos es justamente eso, la sensación de que los problemas tienen tal intensidad de complejidad que lo mejor es rehuirlos o eludirlos. Y lo que hacemos es, no llegamos a la táctica del avestruz, pero lo que hacemos es, sabemos que están ahí, porque lo sabemos, es decir, hagamos una lista de los problemas de España, están tirados, corrupción, paro, desigualdad social, modelo territorial, calidad democrática, en fin, haces una lista y los sacas inmediatamente. Sabemos que están ahí. Pero claro, ¿quién se enfrenta con esos problemas sin tener una solución exacta? Y claro, corregir el paro en 3 meses es imposible, corregir la corrupción en 3 meses es imposible, es decir, los problemas, y entonces lo que hacemos es los dejamos allí, sin darnos cuenta de que los problemas nunca se resuelven. Hay un inmovilismo letal, y es ahí donde tendríamos que empezar a mejorar. ¿Qué nos falta definitivamente? Pues primero, aceptar que no estamos en el peor país del mundo. Segundo, que estamos en unos momentos en donde si el estamento político, no digo que hiciera las cosas bien, porque hay que renunciar a las utopías, nunca lo harán bien, nunca lo han hecho y nunca lo van a hacer bien. Pero simplemente con que lo hicieran un poco mejor, España podría dar un salto gigantesco. Y lo digo con todo convencimiento. Pero lo que nos falta fundamentalmente es un estamento político que ha renunciado a la cultura del diálogo. Es decir, no se da cuenta de que la definición con respecto a la democracia hay 2 frases norteamericanas maravillosas. Una es, los problemas de la democracia nunca se corrigen con menos democracia, sino con más democracia. Es lo primero que tenemos que entender. No, mire usted, es que como tenemos mala democracia, quitamos la democracia. No, justamente la democracia no funciona porque es pobre. En cuanto usted la mejora, la democracia da resultados inmediatamente. Y la segunda es que la democracia no consiste en que todos estemos de acuerdo, consiste en convivir en desacuerdo. Esa es la democracia, ese es el valor de la democracia, convivir en desacuerdo. Pues si estuviéramos de acuerdo, pues es igual que eso, si todo el mundo fuera como nuestras 2 ponentes, pues se acabó el tema, ¿no? Pero es convivir en desacuerdo.
¿Y cómo se convive en desacuerdo? Con el diálogo. Y dice, no, mire usted, es que yo no dialogo. Y lo primero que hace un partido político, yo no voy a dialogar nunca con este, ni con el otro, ni con este, tal. Eso es lo primero. Lo primero que salen es yo no dialogo. Pero hombre, pero en España yo no sé por qué el estamento político se niega. Hay un libro de Theodore Seldon que os recomiendo, que se llama Las ventajas del diálogo, ¿no? Y cómo el diálogo cambia realmente las cosas inmediatamente. En cuanto uno va al diálogo con una mínima predisposición a pensar que el otro casi siempre tiene tanta razón como uno, casi siempre, a partir de ese momento todo cambia. El gran problema de España, como los problemas latinos, es que la sociedad civil grita muy poco, habla muy poco. La gran diferencia entre los países anglosajones y los países latinos, y en general los países europeos, es que en el mundo americano la sociedad civil pesa permanentemente sobre toda la estructura. Aquí en España la sociedad civil, hombre, hay mucha sociedad civil y muchas fundaciones y muchas ONGs, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de las fundaciones, como sabéis, tienen apoyo público, tienen financiación pública, con lo cual en vez de ser organizaciones no gubernamentales son organizaciones muy gubernamentales. Pues claro, si te financia el sector público, pues tú me dirás qué capacidad tienes tú para decirle a los políticos hagan ustedes lo bien porque lo están haciendo muy mal, no puedes. Y por tanto, lo que yo quería concentraros es que en algún momento la sociedad civil tiene que empezar a definir cuáles son las prioridades que tenemos, cuáles son nuestros problemas básicos y atacarlos. En el terreno municipal es donde la gente nota inmediatamente la acción política. Es decir, en los pueblos uno nota si el alcalde es bueno o es malo inmediatamente. Y por eso hay alcaldes que duran 50 años, pues porque resulta que es que están permanentemente apoyando al pueblo al margen de toda ideología, ¿no? No, pero quería terminar, y luego hablamos de lo que queráis, en el sentido de la preocupación que tenemos ahora con los nuevos partidos políticos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que entendamos qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el mercado político funciona como el mercado económico. Si un empresario ve que hay un hueco o un nicho en una determinada actividad, lo ocupa. Estudia un poco su sector y de pronto ve que hay aquí de esto nadie se ocupa. Y sé que en Estados Unidos o que en Alemania hay un tal, va y lo ocupa. ¿Qué ha pasado con el mercado político? Pues que de pronto se han dado cuenta de que entre el pasotismo y el inmovilismo del PSOE y del PP se había abierto un hueco maravilloso y ahí lo han ocupado con toda eficacia y con toda rapidez. El mérito es suyo y la culpa es de quien tiene la culpa. Pero que nadie eche la culpa a nadie. Si usted deja un hueco abierto, ese hueco se ocupa. ¿Eso es un drama? No es un drama, no es un drama. No es ningún drama. Primero hay que tener en cuenta una cosa. El poder modera mucho y las realidades sociales y económicas moderan todavía más. Y entonces, cuando los grupos sean de derecha o izquierda, con poca experiencia, llegan al poder, se dan cuenta que el poder es puñetero. El poder es puñetero. El poder es puñetero. Y estamos viendo cómo poco a poco la gente está empezando a cambiar ya de opiniones y a moderar su lenguaje. ¿Por qué? Porque todos están pensando en las próximas elecciones generales. Y la gente se da cuenta de que un error ahora le puede afectar a las elecciones generales. De modo que vamos a vivir una época de mucha moderación. Podemos va a moderarse, Ciudadanos se va a moderar. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser, ¿quién va a ¿qué porcentaje del espacio perdido van a recuperar el PP y el PSOE? Y hay todo tipo de gueses. La última encuesta, que he estado con una persona que estudia, es que ellos opinan que de promedio van a perder entre un 10 y un 15%. Otros, en cambio, dicen que no van a perder nada, pero que no van a crecer. Y en cuanto a lo que pueden ganar el PP y el PSOE, mucha gente opina que el PSOE va a ganar un poquito más que el PP, pero que el PP va a tener, a través del salto electoral, más capacidad de nombramiento de tal. Y eso es lo que vamos a ver cuando se celebran las elecciones generales. ¿Tenemos que tener miedo? Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Alguien cree que en este país, a este país se le puede llevar a situaciones como la de Venezuela o a las situaciones como a la de Corea del Norte? Si es que no puede ser, si es que es un imposible absoluto. Este país ya tiene una riqueza sociológica, democrática, hasta económica tremenda. Es absolutamente imposible. Y entonces no es que haya que perder el miedo al miedo, es que hay que perder el miedo a perder el miedo. Es decir, es que ya realmente no tenemos ninguna razón para quejarnos. Vamos a ir a un mundo más estable, seguro. Vamos a producir un fenómeno de moderación en los nuevos partidos que es bueno para el país, es bueno para el país, es bueno para el país.
y por lo tanto pues vamos al mejor de los mundos. Y lo lógico es pensar pues, que a partir de ahora, a partir de las próximas elecciones, vamos a tener más estabilidad política y todo eso pues, va a mejorar absolutamente todo.